Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de la vida cotidiana durante el periodo nuevo hispano. Si se dan cuenta, nosotros ya avanzamos básicamente al tema siguiente, que es la unidad para la construcción del aprendizaje, específicamente de la vida cotidiana. Ya saben que cada vez que tenemos esta temática o esta dinámica, ustedes tienen que hacer un protocolo de investigación. Pero vamos a omitir el protocolo de investigación y nos vamos a centrar única y exclusivamente en la explicación de la vida cotidiana. Les explico, chicos. Para que nosotros hablemos de una vida cotidiana, se necesitó en su momento hacer análisis antropológicos, históricos, genealógicos y sociológicos para poder identificar las dinámicas sociales. Es un trabajo complejo y sin duda alguna nosotros obtenemos la información a través del libro, una fuente en específica, a través del libro de Gonzalo Aispuro, que es Vida Cotidiana. En esta nos relata básicamente la vida cotidiana tanto del periodo prehispánico, el periodo colonial, el periodo decimonónico y el periodo contemporáneo. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en Nueva España. Este tema va a ser bastante largo, chicos, porque tenemos que analizar cada uno de los aspectos sociales dentro de Nueva España, es decir, vamos a analizar su vestimenta, la construcción de las calles, de las casas, las dinámicas sociales, las tradiciones, las costumbres. Así que van a ser varios videos con respecto a la vida cotidiana en Nueva España. Entonces, iniciamos. Hablaremos en un primer momento de la vestimenta indígena. Recuerden que los indígenas para el siglo XVI son la mayoría poblacional dentro del territorio novohispano. Recuerden que había cálculos estimativos entre 12 y 14 millones de indígenas en el siglo XVI. Como ya lo vimos también, poco a poco se va a ir reduciendo su número hasta que en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, quedaba más o menos 1 millón o 2 millones de indígenas. Pero eso no quiere decir que su vestimenta variara de forma drástica con la implementación del nuevo sistema novohispano. De hecho, la resistencia cultural de los indígenas con respecto a su vestimenta, a sus costumbres, a su alimentación, va a ser un proceso de larga duración. Larga duración, ¿por qué, chicos? Porque el tránsito entre lo que eran y lo que debían de ser duró más o menos unos 250 años. De hecho, todavía en el siglo XIX, muchas de las comunidades indígenas vestían a la usanza tradicional, pero con ciertas adecuaciones. Analicemos entonces. En el centro de México se utilizaba el huipil. Si ustedes observan la diapositiva, la imagen corresponde precisamente al huipil, que nosotros lo podemos ahora observar, por ejemplo, en las comunidades indígenas, por ejemplo, de las zonas serranas. En las zonas de tierra caliente, costa precisamente, se acostumbraba en el periodo prehispánico a utilizar el torso desnudo. Pero cuando llegan los frailes franciscanos, la obligación entonces cambia y el torso se tenía que cubrir. Para ello, ya en el siglo XVII, el rebozo se convierte en una prenda cotidiana. Es decir, las mujeres cambiaron ya la usanza en la vestimenta. La imagen que tienen del lado derecho de la diapositiva corresponde al famoso rebozo, en donde ellas ya básicamente se estaban cubriendo la parte del torso. Por su parte, los hombres indígenas usaban una camisa de algodón que llegaba hasta la rodilla y se amarraba con una faja y una manta al hombro. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, en la imagen del lado izquierdo, el tercer personaje es la usanza que les estoy describiendo. Si se dan cuenta, pues tiene básicamente la manta al hombro, tiene la camisa de algodón hasta la rodilla y no se alcanza a percibir concretamente, chicos, pero utilizaban el famoso cinturón. Ahora, las adaptaciones de la vestimenta, ¿en qué sentido empiezan a implementarse? Con el uso del algodón, con el uso de la lana y también con la integración de las fibras, por ejemplo, del trigo. Por ello es que se empezaron a usar sombreros de paja de trigo. Si se dan cuenta, en la mayoría de las caricaturas y, por ejemplo, en las películas norteamericanas, al mexicano le caracterizan como algo muy propio el sombrero de copa ancha, ¿no? Se han dado cuenta, ese como el de Speedy González y todos esos
Cartoons. Bueno, pues básicamente todos creen que es muy muy mexicano, pero en realidad no, es parte del sincretismo cultural que se fue conformando dentro de la dinámica social en Nueva España. Esta es la vestimenta solo para indígenas, chicos. Más adelante en otro video vamos a analizar la vestimenta de los criollos, de los mestizos, etc. Hablemos de la construcción de calles y casas. Algo que les tengo que adelantar, chicos, es que hasta el siglo XX, específicamente en la década de los 60 hacia atrás, la mayoría de las construcciones que se hicieron en el siglo XIX y principios del siglo XX todavía se construían a usanza y a modo de la dinámica novohispana, pero con la evolución que se tiene ya en el siglo XX, la construcción de las casas empieza a variar. Por eso es que, por ejemplo, ustedes cuando van a un centro histórico se dan cuenta que las primeras cuadras del centro pues tienen esta construcción tipo colonial, ¿no? Como lo están viendo en la imagen. Pero ya cuando nos vamos acercando a las zonas limítrofes, es decir, a las fronteras ya de la ciudad, pues empezamos a ver otro tipo de construcciones. Esto se debe, chicos, a que la mayoría de los centros de las ciudades, de los pueblos, de las villas en México tienen un antecedente colonial. Ahora, las villas anteriormente en Nueva España se agrupaban de acuerdo a la especialidad, nacionalidad o función que desempeñaban. Por eso es que en la Ciudad de México, por ejemplo, está el famoso barrio chino, o por ejemplo, están las colonias que se dedicaban a ser herreros, a las colonias que se dedicaban a ser zapateros, tocineros, carniceros, por ejemplo, los que se dedicaban a ser comerciantes, los que eran funcionarios públicos, por lo general se agrupaban en una cuadra o en un conjunto de cuadras. Por eso es que se da este sentido de pertenencia del barrio. Pero recuerden que el sentido de pertenencia del barrio y la agrupación con respecto a una especialidad social no es novohispana. De hecho, es una construcción indígena, en donde se agrupaban básicamente en un mismo espacio geográfico o en un mismo espacio urbano. Ahora, algo muy importante, chicos, es que la iluminación en las ciudades del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, era muy escasa. Las únicas casas que tenían alumbrado público en el periodo novohispano y gran parte de la historia de nuestro país hasta mediados del siglo XX van a ser las casas que se encuentran en el centro, porque son las que pueden disponer, por ejemplo, de alumbrado. Las demás casas por lo general vivían completamente en la oscuridad. ¿Qué se hizo entonces para poder hacer que hubiera un sistema de vigilancia o que hubiera un sistema de alumbrado, pues por lo menos esporádico? Pues se dio el famoso sereno, este personaje que iba con su campanita y que iba gritando todo sereno en la noche, ¿no? Ahora, otra dinámica de las calles y casas es que las familias de estratos altos se ubicaban en los segundos pisos y en los primeros pisos estaban sus trabajadores domésticos. Si nosotros vemos la imagen que está al fondo, chicos, en el segundo piso están las casas, pues por ejemplo, de los dueños de las casas, de comerciantes, de criollos, de peninsulares. Pero en la parte baja vivían básicamente sus trabajadores, es decir, los que se dedicaban a hacer los servicios, los que organizaban los caballos, los que eran ayudantes, etc. Ahora, conforme se iban alejando de la parte céntrica que era donde se ubicaba la clase alta, las viviendas empezaron a ser un poco más rústicas, un poco más sencillas, pero tenían esta característica de albergar en una misma estructura el taller y la casa. Es decir, por ejemplo, si el zapatero tenía su casa, aparte en esa misma casa tenía su taller. Es algo que nosotros aún vemos. Por ejemplo, en el segundo piso de las casas pues está como tal la vivienda, pero en el primer piso están los locales para rentar o están los locales donde tienen los negocios. Por eso les comentaba que hay continuidades en la construcción novohispana. Por último, hablemos de la asimilación cultural de solo un grupo que se llaman y son los criollos. Sin duda alguna, chicos, en el siguiente curso ustedes van a aprender que la independencia de nuestro país no se debe a que de repente alguien hubiera sido iluminado por Dios y hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que yo quiero formar una nueva nación. No, se debe a que un cúmulo de personajes de una casta en particular llamados criollos empezó a establecer un sentimiento ajeno
a la pertenencia con respecto a la metrópoli. Es decir, ellos se sentían más de Nueva España que todavía de España. A eso se le va a denominar sentimiento criollo. Y consistía en algo muy sencillo, no buscaban reproducir el hispanismo de forma total. Utilizaban, por ejemplo, su vestimenta, el tipo de lenguaje, pero disfrutaban más, por ejemplo, de las costumbres y tradiciones de Nueva España. No por eso quiere decir que estaban en simpatía con los indígenas, eso que quede claro, chicos. Ahora, algo muy importante para poder entender la asimilación cultural es la función institucional y de instrucción que utilizaron las misiones franciscanas, jesuitas, dominicas, agustinas, carmelitas. Pues básicamente todo el cúmulo de la institución social. Gracias a ellos, chicos, es que hay una enseñanza de los oficios españoles y una crianza de la fe cristiana. Es decir, quien en realidad se dedica a que los indígenas empiecen a adoptar la cultura hispana son y siempre serán los evangelizadores, chicos. Ellos son los que se llevaron la tarea más pesada. Ahora hay que reconocer algo muy importante, que los indígenas, a pesar de que se les está quitando su identidad, se les quitó su soberanía, se les empezó a quitar sus tradiciones y costumbres, siempre estuvieron en defensa de ellas. El caso más específico, pues obviamente, es la gran adaptabilidad que tuvieron los indígenas para hacer reclamos y protestas en contra de los abusos de los españoles. Eso no quiere decir que hayan tenido éxito, pero sí la adaptación hacia el lenguaje, la escritura, la oralidad en general se debe a esta necesidad. Espero que les haya gustado el video, chaparritos. Nos vemos en la siguiente clase, cuídense. Chao. Ah, no, su actividad, jaja. Recuerden, estas ya son muy sencillas. Quiero por favor que ustedes me realicen un esquema en donde me identifiquen las características de la vida cotidiana en Nueva España, parte 1. Nos vemos, chicos. Adiós.